Consulta bastante frecuente en los policlínicos de ginecología. Doctor, no me llega la regla. O, más raro, pero más grave, doctor, nunca me ha llegado la regla. Tengo 17 años y hasta el día de hoy no me llega la regla. O tengo 20 años y nunca me ha llegado la regla. Eso es mucho más grave. Por suerte, es muy raro, no es tan frecuente. La amenorrea secundaria es la más frecuente, la que sí ha tenido reglas y de repente se le corta la regla. Chuta, no tengo regla, ¿qué me estará pasando? Entonces eso es lo que quiero conversar en esta clase de acá. Primero, estamos viendo a la niñita que está en la pubertad, le va a llegar su primera regla. El desarrollo mamario o telarquia es considerado el primer signo de desarrollo puberal en la mayoría de las mujeres y la menarquia como el evento que marca el final de este. Entonces, primero se desarrollan las mamas en la niñita. Es lo primero que, antes que el vello, antes que la sudoración de mal olor, antes que aparezca la regla, tiene que haber un desarrollo mamario. Y está aceptado más o menos que el desarrollo puberal en las niñas comience entre los 9 y los 12 años. Ese es más o menos, y aquí se produce el estirón puberal. Por eso, las niñitas de talla muy baja les tratamos de retardar que no les llegue la regla para que sigan creciendo un poquitito más, y uno le da hormonas para que no le llegue la regla. Porque una vez que le llega la regla, ya prácticamente detiene su crecimiento. Entonces, eso es más o menos endocrinología general de infantil. En nuestro país el promedio de edad de la menarquia es 12,7. Y aquí hay una serie de mitos, porque si ustedes llegan, y los que tienen abuelita, y le preguntan a la abuelita, ¿qué edad le llegó la regla a usted? Le va a decir como a los 14, 15 años. Y en realidad hay estudios que han demostrado que se ha ido adelantando la menarquia, que cada día es más. Y ahí hay otra serie de mitos que, no, que las vacas le dan hormonas, que los pollos también, entonces al darle hormonas, la mujer madura antes, etcétera, etcétera. No hay nada claro en ese aspecto. Dale, ¿tu nombre? Alejandra. Alejandra. ¿Cuáles son las contraindicaciones? O sea, no sé si contraindicaciones, pero como las desventajas de darle hormonas a las niñas tan pequeñas. Porque quizás como que voy a favorecer que como que aumente un poco su altura, pero... No habría ningún efecto colateral de frenarle un poco la menarquia cuando es muy temprana. No, que yo sepa si que haya un efecto negativo. Distinto es la hormona de crecimiento. Darle hormona de crecimiento efectivamente logra una mayor altura, pero se empiezan a desarrollar también el crecimiento, si es mucha la hormona de crecimiento, el crecimiento desproporcionado de la nariz, de las manos, ahí se empiezan ¿me entendí? Como ahí habría alguna contraindicación y hay que evaluarlo bien si darle o no hormona de crecimiento a una niña. Pero el frenarle, el retardarle, que en vez de que le llegue, imagínate que hay una niñita que está teniendo signos de que le va a llegar la regla a los 8 años. Y todavía es muy bajita y se le hace radiografía de mano para ver el cartílago de crecimiento. Hay que analizar un montón de cuestiones, pero que escapa esta clase, digamos. Cuéntame. Y una vez que le llega la menarquia, ¿es posible como con hormonas cortarle la regla? La idea es, sí, yo le puedo dar hormonas y cortarle la regla, pero no voy a alcanzar el objetivo una vez que ya llegó la menarquia. La idea es, antes que le llegue la menarquia, evitar que llegue la primera regla y los cambios hormonales que tienen eso. ¿De acuerdo? Ahora. No estoy segura si ya lo dijo, pero ¿cuál es la hormona que se les da para retrasar el...? Decapeptil se llama, es un análogo de la GnRH. Pero eso es endocrinología infantil, y yo no soy endocrinólogo infantil, así que se lo menciono, pero eso lo tienen que ver con, o sea, no lo van a indicar ustedes como médicos generales, ahí tienen que derivar a un endocrinólogo infantil mejor. Bueno, se considera retraso puberal, o sea, cuando no le llega la regla,
cuando hay ausencia de los caracteres sexuales secundarios a una edad en que el 95% de la población ya ha iniciado el desarrollo puberal. Entonces hemos llegado a la conclusión, niña que a los 13 años no ha presentado desarrollo mamario, independiente de la presencia de vello púbico, podría ser un, deja el celular, es un retraso del desarrollo. Se considera que algo está ocurriendo, si no le han crecido las mamas. También corresponde a retraso puberal a aquellas pacientes que habiendo iniciado la pubertad en el momento apropiado, detienen su desarrollo o progresan inadecuadamente sin presentar menarquia transcurridos 4 o más años de la telarquia. O sea, le crecieron las mamas, desarrolló vello pubiano, vello axilar, empezó a tener sudoración de mal olor, etcétera, pero no le llega la regla. Y ya pasan 4 años y no le llegó la regla, hay que estudiarla también a esa niña. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Quiero que es la menorrea primaria, lo que yo les decía, nunca le llegó la regla. Ausencia de menarquia a los 15 años con desarrollo de caracteres sexuales o a los 13 años sin desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Dentro de esta definición se consideran también aquellas pacientes que no presentan menarquia después de 3 a 5 años de iniciar la telarquia. Yo les decía 4 años, pero puede ser entre 3 a 5 años, uno tiene que ir investigando eso. Yo me acuerdo de una paciente mía que era estudiante, no de medicina, pero de una carrera de la salud, que me fue a ver a la consulta con 21 años. La cabra feliz que no le llegaba la regla. Ay, no, yo feliz que no me llega la regla. Y la cabra no cachaba que no tenía desarrollo mamario. De hecho, usaba en los sostenes, se colocaba como relleno en los sostenes para ver como que... Y no tenía ni un vello. Ella feliz porque no tenía vello, bien, no me depilo. Lo de las mamas, como que, capaz que sea porque sí nomás, no me hicieron las pechugas, pero no le llegaba la regla y tenía 21 años. Tenía un desorden cromosómico genético, pero heavy. Yo la cabra la vi, le mandé a estudiar con un montón de cosas, tenía desarrollo, pero después la perdí, no supe en qué llegó, a qué terminó. Pero para que sepan que hay mujeres dando cuenta que tienen sus problemas y que no se estudian por algún motivo. Este es un estudio hecho en la Universidad de Chile, a pesar de lo viejo que es, no hay otros más nuevos, pero la telarquia a los 9 años, más o menos empieza el desarrollo de las mamas. La pubarquia a los 11 años, la pubarquia se refiere al desarrollo de vellos, a eso es lo que se refiere. Y la menarquia 12.5 más o menos, 12 años y medio aproximadamente, la aparición de la primera menstruación. Ahora, ¿cómo debemos estudiar la menorrea primaria? Que es muy rara, no es tan frecuente, así que rápidamente para que no se queden dormidos, explicarles. Yo lo hice de esta manera. Mamas negativo, o sea, no tiene telarquia, y mediante ecografía, alguna cosa, yo a esta niñita le vi que tiene útero. Ese es un grupo de mujeres. No ha desarrollado las mamas, pero tiene útero. Entonces quiero que les recomiendo que le midan la folículo estimulante. Si esa folículo estimulante está normal o hay una leve disminución de la folículo estimulante o está aumentada. Ojo, pregunten si está tomando anticonceptivo o algún tipo de hormona, porque esto no sirve si está tomando hormona, porque a lo mejor fue un médico general, fue en el consultorio y le dije, no le ha llegado la regla, vamos a darle anticonceptivo. Entonces, vean eso, porque si está tomando hay que suspenderlo por lo menos un mes antes de medir la folículo estimulante. Entonces, insisto, no tiene mamas, pero tiene útero, pero no le ha llegado la regla. Medimos FSH. Y si esa FSH está normal o levemente disminuida, la FSH se llama, para enredarlos un poco, hipogonadismo hipogonadotrófico, porque tiene disminuida la FSH, hipogonadotrófico. Y tiene un cariotipo normal. Es mujer, porque ya vamos a ver que hay otros que son cariotipo anormal y tienen cromosoma Y.
Y esto deberíamos hacerle una prueba de GNRH. Yo les dije que la GNRH no se podía medir, no hay examen, así que no puedo medirla, pero sí le puedo inyectar GNRH matinalmente en la mañana y ver qué es lo que pasa. Si hay una respuesta normal, perfecto, podría haber un problema de inmadurez nomás. No está produciendo adecuadamente la GNRH, esperemos un poquitito. Falla, no hay respuesta, hay un problema en el hipotálamo o hay un problema de la hipófisis. Ustedes lleguen hasta medir la FSH, como médico general el que le interese. Y esto de la GNRH, de la prueba, hay que derivarlo a endocrinólogo, infantil idealmente. Doctor, Dime. ¿por qué en el caso, o sea, en la diapo anterior mencionó que a la paciente le podían haber dado anticonceptivos, hormonas? Es que la FSH se normaliza o se altera al estar tomando hormonas o al estar tomando anticonceptivos. Yo quiero ver qué valor me sale la FSH, si está disminuida o está aumentada. Y si está tomando anticonceptivos, me va a salir muy baja la FSH por culpa de los anticonceptivos. Ya, o sea, es que quizás sea algo básico lo que voy a preguntar, pero ¿por qué le darían en el CESFAM a una niña anticonceptivos o hormonas? Porque tú estás trabajando en el CESFAM y te acordáis de mi clase y dijiste, oh, yo me acuerdo, el doctor dijo que a veces otro tipo de que ya lo vamos a ver en 2 diapositivas más, que... Estoy pensando en esa niña como de 8, 10 años. No, pues yo estoy pensando en una niña de 15 años que no le ha llegado la regla, de 16 años. Acuérdate la definición que estábamos hablando, que hay rechazo del desarrollo puberal. Entonces te va a llegar una niña de 15 o 17 años acompañada con la mamá, si es que la mamá es preocupada, y te va a llegar y te va a decir, doctora, a mi hija no le ha llegado nunca la regla, tiene 15, 16 años. Y resulta que tampoco se le han desarrollado los pechos. Chuta, decís tú. A ver, y de repente, hay de todo en la viña del Señor. ¿Qué tal si le doy anticonceptivo? Porque a lo mejor con el anticonceptivo le doy estrógeno, se le van a desarrollar las pechugas y toda la cuestión. Entonces, tome anticonceptivo. Y a lo mejor no es lo más adecuado por lo que yo te estoy contando acá. Y si está tomando anticonceptivo y le vas a medir gonadotrofina, específicamente FSH, suspéndelo para que te salga el resultado real y no la FSH, porque los anticonceptivos, ¿qué es lo que hacen? Un feedback negativo, por eso no ovulan. Lo van a ver en la clase de anticonceptivos, no. Yo sé que estamos empezando, pero los anticonceptivos mandan un feedback negativo para que no se libere FSH y LH, y así, o se libere muy poco, y así no se produzca la ovulación, pero lo van a ver en esa clase. Bueno, entonces teníamos eso. ¿Y cuáles son las causas de que este hipogonadismo hipogonadotrófico, FSH disminuida? Puede haber una falla en la síntesis de GNRH, una falla en la secreción a nivel de hipotálamo, puede haber tumores en el hipotálamo, los que están ahí, puede haber una tuberculosis, puede ser secundario un traumatismo que no produzca eso, sarcoidosis, que es una enfermedad que crea nódulos en diferentes partes del cuerpo, que no está claro el origen de esto, y que altere la liberación de GNRH. Entonces, eso es para que sepan ustedes como cultura nomás. Y FSH aumentada, aquí ya se llama hipogonadismo hipergonadotrófico, aquí está en valores de menopausia la FSH. Así tiene el valor la mujer menopáusica, mayor a 40 nanogramos por ml. Y aquí, esto es más frecuente que el anterior, que los tumores, que la tuberculosis, que la sarcoidosis. Esto ya se puede tener cariotipo normal o cariotipo alterado. Y las que tienen cariotipo I, tienen que sacarle las gónadas, se tienen que operar. Esto también es cultura, si no les voy a preguntar esta cuestión en un certamen, por el riesgo de que se produzca, se malignice esa gónada. Entonces, aquí tenemos ese tipo, cuando tienen útero, pero no tienen caracteres sexuales secundarios. Eso es lo que estoy hablando acá. Ahora, el síndrome más conocido, el síndrome de Turner,
que es la falla de la disyunción de un gameto que no tiene cromosoma X, ya sea masculino o femenino, y se debe sospechar cuando existe una niñita que nace, a los que les gusta la pediatría, un cuello alado, grande el cuello cuando nacen, cúbito valvo, tienen los bracitos medio desviados para los lados, escaso vello pubiano, separación de pezones, acortamiento del cuarto metatarsiano y edema de extremidades al nacer. Y estas niñitas son así. Ahí les estoy dibujando, les muestro. Ese es el síndrome de Turner. Hay Turner, esto no es que todas sean igual, hay Turner leve que a veces tienen regla y otras que nunca tienen regla. Yo he atendido a 2 Turner que han logrado embarazo con fertilización in vitro y han tenido su guaguita, gracias a Dios. Entonces, se puede, pero son los Turner más suavecitos, por decirlo de alguna manera, no los severos, porque ella ni con fertilización in vitro logran embarazarse. Después tenemos a las que tienen mama, desarrollaron los caracteres sexuales, le creció la mama, le pareció bello, etcétera, etcétera, pero uno le hace una ecografía y no tienen útero. No desarrollaron el útero. O sea, hay un problema de embriológico, que no desarrollaron su útero o desarrollaron un útero muy pequeño, muy atrófico. Y en estas mujeres hay que medirles la testosterona. Si sale normal o disminuida, es mujer y hay ausencia de útero por algún problema en su desarrollo embrionario, o es un hombre que tiene un síndrome que es muy raro, que se llama feminización testicular. ¿De qué se trata eso? Esperen un poquitito. Acá tenemos la ausencia de útero. Son más o menos un cuarto de este tipo de mujeres que no tienen útero. Y hay una anomalía del sistema de Miller y hay un síndrome que se llama Mayer-Kuster-Rokitansky. Tiene un nombre, pero todo el mundo la conoce como Rokitansky. Es un síndrome que desarrolla muy poca vagina y no desarrollan útero. Es un problema embriológico. Y el feminización testicular son ausencia de receptores de andrógeno. Entonces, no tienen receptores de testosterona. Al no tener receptores de testosterona, está aumentada la testosterona en sangre, pero tienen todas las características de una mujer, porque no se desarrollaron esos receptores. En general, no desarrollan vello pubiano ni axilar, generalmente son altas, existe una tendencia familiar, el testículo se maligniza más tardíamente y secretan factor inhibidor del Miller, por lo que desarrollan muy poca vagina. Desarrollan algo de vagina, pero muy poca. Entonces, ahí tenemos una foto de una pinza en que se introduce por la vagina y solamente cabe la puntita de una pinza. No tienen vagina hacia el interior. Entonces, esto se opera. A ver, no se les... En Suecia hubo un tiempo que hacían trasplante de útero. No sé en qué habrá eso todavía, si trasplantaban útero, pero en general lo que hace uno es provocarle, con una operación, aumentarle la vagina para que puedan tener vida sexual, ¿cómo se llama?, satisfactoria, porque así no pueden tener vida sexual. Entonces, pero lo del trasplante de útero, no sé en qué irá, pero acá en Chile no se hace. Y tenemos que no tienen mama y no tienen útero. Tienen cariotipo XY, hay que medirle, hay que hacerle un cariograma para saber qué tipo de cariograma es, si es XX o XY. Y aquí tenemos que no desarrollaron ninguna gónada, o sea, no tienen ovario, nacieron sin ovario, o hay una deficiencia enzimática. Esto es del endocrinólogo, se los menciono nomás, no voy a profundizar en eso. Y por último, la más común de todo, esto sí, yo se los podría preguntar, ¿cuál es la más común de las amenorreas primarias? Y esta es, que tienen útero y tienen mama, pero no les llega la regla. Chuta, está todo normal, tienen un útero, le crecieron los vellos, las mamas, y no le llega la regla, y eso, ¿qué es lo que es? Es
inmadurez del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Hay que dejarla tranquila y decirle, mamá, está todo normal. Las hormonas están normales, el desarrollo de su niña está normal y tiene, no sé, 14, 15 años, espérese un poquitito. Y en este caso, si esperamos, ya tiene 16, 17 años, 18 y quiere tener regla, a ellas yo les doy anticonceptivo, a este grupo de mujeres, para que les llegue la regla, porque están normales. Y como dice ahí, se tratan como las amenorreas secundarias, que es lo que vamos a ver ahora. Ojo con esto, que puede haber un problema de tiroides o un problema de liberación de prolactina. Y lo vamos a ver en amenorrea secundaria. ¿Qué es lo que es la amenorrea secundaria? Ausencia de menstruación por 90 o más días. O sea, tenemos que hablar de amenorrea si durante 3 meses no le ha llegado la regla. Yo tenía reglas normales, doctor, y hace 3, 4, 5 meses no me llega la regla. Ahí estamos hablando de una amenorrea secundaria. Si es de menos de 3 meses, hablamos de atraso menstrual, por favor. No de amenorrea, atraso menstrual. Y yo para hacerlo más didáctico, en esta clase lo hice desde aquí hasta aquí. Entonces partamos por la vagina, por lo más bajo, digamos, que no le llegue la regla. Entonces podemos tener una pseudo o criptomenorrea por obstrucción del canal genital. O sea, la mujer tiene regla, pero no se le exterioriza, no sangra. Le duele como caballo una vez al mes, porque sangra, esa sangre se acumula, o ya sea dentro del útero o en la vagina, pero no sale. Entonces, en realidad, por eso se habla de criptomenorrea. Entonces, tiene menstruación, pero no se exterioriza, porque tiene un tumor, porque tiene el himen elástico, nunca se le rompió el himen, lo tiene muy duro, o hay una obstrucción, nació con un tabique, y ese tabique impide la liberación de la sangre. Solución para eso, operarla. Romper el himen o el tabique que tenga, o de alguna manera sacar la obstrucción para que la mujer pueda tener una regla normal. Después seguimos para arriba, la vagina está sana, yo le coloqué un espéculo, si es que ha tenido relaciones sexuales y veo que no tiene tabiques, que está normal, y vamos al útero. Y aquí tenemos causas de que no haya regla secundaria. Esta mujer tuvo reglas. Una son las sinequias uterinas, síndrome de Ackermann, es la más frecuente. ¿Y de qué se trata? Déjenme explicárselo. La mujer tuvo un aborto. Se hizo, lo vamos a ver después del recreo, se hizo maniobras abortivas. Se infectó el útero por esas maniobras abortivas. Y se producieron adherencias, tabiques, fibrosis adentro del útero y el endometrio desapareció. Y al no haber endometrio, se producen que no hay regla. O secundario a un médico muy entusiasta en que hace un legrado uterino. Nosotros hacemos muchos legrados uterinos. La gente los llama raspados uterinos. El nombre médico es legrado, ya sea porque el endometrio estaba grueso, porque tenía hemorragia o porque tiene un aborto retenido. Entonces, con unas cucharillas hacemos el legrado. Entonces, si yo soy muy entusiasta y legro intensamente, la dejo sin endometrio. Y se produce el síndrome de Ackermann. Ese es el síndrome de Ackermann que lo tengo ahí escrito. ¿Cómo soluciono esto? Parcialmente le podría colocar una sonda Foley adentro del útero, inflo el globo de la sonda Foley para que el útero no esté junto, sino que queden las capas separadas. El útero es una cavidad virtual, solamente está separada cuando hay embarazo. El útero tiene las paredes juntas, entonces la separo con una sonda Foley, con el lobo, y le doy estrógenos como lobo para ver si se regenera el endometrio. Y le doy antibióticos, porque estar con una sonda Foley durante semanas no es ninguna gracia, el riesgo de infecciones es más o menos importante. Una tuberculosis genital
no es frecuente, una esquistosomiasis, una parasitosis que afecte el útero. Eso en Chile, gracias a Dios, no se da en agua estancada. Ojo con los que les gusta la aventura, me voy al Amazonas y me voy a bañar en esto, o me voy al África y me voy a bañar en este lago lleno de hipopótamos y ¿cómo se llaman? Cocodrilos, etcétera. Agua contaminada, o sea, lo más probable es que haya más de un parásito metido ahí. Acá en Chile, gracias a Dios, no tenemos tanto frecuencia de esto. El útero está... Dime. ¿Tu nombre? Catalina. Catalina. En el caso de los abortos, como mencionó con los legrados y todo, ¿pasaría solo con los abortos que son como mecánicos o, por ejemplo, abortos con misoprostol? No, pero ya, no te adelantes. Viene la clase de aborto a continuación, después del recreo. Ahí les voy a hablar de toda esa parte. El útero está normal, la vagina está normal. ¿Habrá un problema en los ovarios? ¿Se habrán echado a perder los ovarios? Puede ser. Y ahí tenemos el síndrome de Turner, que yo le decía a esta niñita que no es tan Turner, por decirlo de alguna manera. Entonces tuvo algunas reglas, pero después se les cortó para siempre la regla. Entonces por eso se llama amenorrea secundaria. Puede ser primario o secundario el Turner. O tiene una digenesia gonadal, hay un problema en sus cromosomas, para no enredarme, es mencionárselos nomás. O tiene un síndrome de ovario resistente, o sea, al principio tenía receptores que funcionaban y después los receptores murieron y dejó de tener regla por un problema de receptores en las células de la teca y de la granulosa o una de las dos. Falla ovárica prematura, cuando ocurre antes de los 30 años, eso se llama falla ovárica prematura, y menopausia precoz cuando ocurre antes de los 40 años. Yo les mencioné que la edad promedio son los 50 años de la menopausia, pero desde los 40 en adelante es normal, entre comillas, que llegue la menopausia, no es precoz, es antes de los 40 años. Entonces, generalmente estos son casos de autoinmunidad, generalmente se acompaña de alguna tiroiditis, un problema en la tiroides, hay un problema familiar también. Oye, a mi mamá se le cortó la regla a los 35 años. Capaz que ustedes también, hay una tendencia familiar. Pero en la mayoría de los casos no se conoce, sobre todo en estos casos de acá. Si tenemos una mujer con falla ovárica prematura, o sea, antes de los 30 años murieron los ovarios, hay que hacerle un cariograma para descartar que no vaya a tener un cromosoma ahí metido por ahí. Yo no les quise mencionar esto, el síndrome de ovario poliquístico, como causa de amenorrea, porque hay una clase de síndrome de ovario poliquístico. Entonces ahí lo van a ver en esa clase. Después nos vamos para arriba. Está la vagina normal, el útero está normal, los ovarios están normales. Entonces, ¿dónde podría estar la falla? En la hipófisis. Entonces, hay una amenorrea hipofisiaria, puede haber un tumor hipofisiario, un craneofaringioma, puede haber un síndrome de Sheehan, que es la necrosis hipofisiaria postparto por isquemia. Ejemplo, la mujer tiene su guagua y tiene una metrorragia, pero caballuna de grande, una inercia uterina. Van a tener más adelante la clase de eso, de complicaciones del postparto. Una hemorragia que se nos puede morir una mujer y es caballa, no me voy a detener en el manejo de eso, pero es muy grande la hemorragia, y al haber una hemorragia muy grande en el postparto, deja de perfundirse la hipófisis y se produce una necrosis de la hipófisis. Y esa mujer no va a tener más reglas después. ¿Y cómo nos damos cuenta? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo nos daríamos cuenta en el puerperio de que esa mujer tuvo un síndrome de Sheehan? ¿Ah? Bien, ¿cuál es tu nombre? Ignacia. Ignacia no va a producir leche. Oye, qué raro, tenía 3 cabros. Y en los 2 anteriores dio pecho normalmente. Ahora tuvo el antecedente de una hemorragia caballuna grande y no le sale nada de leche. Ojo con eso, porque se produjo una necrosis en la hipófisis. Hay adenomas secretores de prolactina, rara vez se malignizan, son los micro o los macroadenomas que producen exceso de prolactina.
el síndrome de silla turca vacía, hay una hernia del espacio subaracnoideo que comprime la hipófisis y la desplaza, y al comprimirla y desplazarla, esta hipófisis no produce las hormonas adecuadas. Eso, después. Y por último, esta es la que siempre se acuerdan ustedes, es la más rara de todas, pero no sé por qué siempre se acuerdan de esta, así como que las otras se le olvida y se acuerdan, y no es la más común, por favor. Es cuando hay un problema hipotalámico y puede ocurrir por estrés, pero no porque, ay, tengo certamen de ginecología y estoy estresada, no, un estrés más o menos, se me quemó la casa, se murieron mis papás, o sea, no sé, llevo la escoba, ese estrés estoy hablando. Un ejercicio excesivo, las que corren maratón, pero profesionalmente, las bailarinas profesionales, o sea, no les llega la regla. Las causas orgánicas son raras, que serían los tumores, que los vimos en las primarias, que desarrollan un tumor o un TEC, alguna cosa. Y el síndrome de Kalman, que yo le hablé, que producía amenorrea. Si alguien encuentra que esta modelo brasilera que murió ya hace unos años es normal, vaya al psiquiatra, por favor, porque esa es una anorexia nerviosa. Si uno dice, ay, no, sí, está bien, yo quiero ser igual a ella, consulte, por favor. No es, a ese me refiero a problemas de alimentación, anorexia, que no llegue la regla. Y por último, para terminar un par de diapositivas, ¿qué es lo que puede hacer un médico general ante la consulta? Yo fui médico general de zona antes de hacer la especialización. Entonces, yo estuve 5 años en un pueblito como médico general. Entonces, sé lo que es eso. Sé lo que es que me consulten y el médico general le van a consultar de todo. Entonces, va a llegar una niña, doctor o doctora, no me llega la regla. ¿Qué es lo que hago? Entonces, ustedes no estudiaron 7 años solamente para escribir interconsultas, por favor, o para tratar el lumbago o el resfrío. Porque si no, estudiar 7 años para solamente tratar eso, estamos mal, po. O sea, además que ya van a vivir la realidad del sistema público. Si ustedes derivan al endocrinólogo, lo más probable es que la interconsulta se demore 1 año en salir. No, ay, me la van a ver la próxima semana, así que le hago la interconsulta al tiro. Al loco usted. O sea, por favor, traten de lo que dentro de lo que puedan solucionar el problema. Entonces, me llega una niña de X edad que tiene una amenorrea secundaria. Si yo en el pregrado de ginecología, que alguien de aquí le voy a tomar yo el pregrado, y no me contesta lo que le voy a decir ahora, repite el pregrado, al tiro. Si les llega una niña con amenorrea, aunque les diga que nunca he tenido relaciones sexuales, no, doctor, si yo nunca he tenido relaciones, nada, no, por favor, soy virgen, soy todo, lo primero que deben hacer es tomarle un té. Yo, aunque me llegue una monjita y me diga que es ultra virgen, le pido un test de embarazo. Eso es lo primero, y eso es la respuesta que quiero que me den ustedes, por favor, si les pregunto. Amenorrea secundaria, ¿qué es lo que hace usted? Doctor, test de embarazo. Maravilloso, ya tiene la mitad del pregrado aprobado con esa pura respuesta. Si el test de embarazo sale positivo, les va a incrementar la fe, y los que no tienen fe van a tener fe que existe el Espíritu Santo. Y que milagrosamente esa mujer, sin tener relaciones sexuales, se embarazó. Y la mandan a la matrona para que controle el embarazo. Si sale negativo, ya hicimos la primera prueba y más importante, empezamos a estudiar qué es lo que está pasando. Entonces, aquí test de embarazo positivo elevada la gonadotrofina, la beta-HCG, y normal, o sea, negativo para embarazo. Entonces, eso es lo primero que tienen que hacer, por favor. Doctor. Dime, ¿tu nombre? Catalina. Catalina, ok. 2 Catalinas por el momento, ¿ya? Si una mujer está utilizando un método anticonceptivo y debido a esto no le está llegando la regla, ¿igual se considera amenorrea secundaria?
Claro, pues la ausencia de regla, dependiendo del anticonceptivo, porque hay anticonceptivos que están hechos para que no llegue la regla. Claro. Entonces, si toma ese anticonceptivo, yo le voy a decir, ¿sabe qué? A usted no le llega la regla porque está tomando este anticonceptivo. Cambiémoslo o déjelo y probemos un mes sin anticonceptivo. Eso va a depender de cada caso. Pero igual se consideraría si es que no llega por el anticonceptivo una regla. No, pues, porque si yo le estoy dando un anticonceptivo que no llegue la regla, es por culpa del anticonceptivo. Pues. Ahora, si yo le doy un anticonceptivo que debería llegar la regla y no le llega la regla, o le cambio el anticonceptivo o empiezo a estudiar por qué no le llega la regla con un anticonceptivo que debería llegar la regla. ¿De acuerdo? Bueno, los gringos, que no son tan tontos, tienen el siguiente esquema. Cuando les llega una amenorrea secundaria, ellos dicen, ¿sabéis qué? La gran mayoría de las amenorreas secundarias se deben a los adenomas hipoficiarios, cáchense, un 20% de la amenorrea, o sea, un quinto, o tienen problemas la tiroides. Entonces lo primero que hacen los gringos cuando les llega una amenorrea secundaria y descartaron que esa mujer no estuviera embarazada, le miden un pool de prolactina. ¿De qué se trata el pool de prolactina? Se toman 3 muestras de sangre con media hora de separación en la mañana, porque la prolactina se libera en la mañana, por ejemplo a las 8 de la mañana, a las 8:30 y a las 9 de la mañana. Y ahí se saca un promedio. Si esa prolactina está elevada, tiene lo más probable un adenoma hipoficiario, esa es la causa que no le llegue la regla. Y le miden TSH con T4 y T3 si quieren, para ver si tiene un problema de hipotiroidismo, que hace que no llegue la regla también. Ahora, si la prolactina, el valor normal es entre 20 a 25, si sale entre 30 a 40, se puede deber a estímulos sexuales, que esté aumentada la prolactina, y no un tumor. Para que sea un tumor tiene que estar mayor a 100 el resultado de la prolactina. Y cuando es debido a hipotiroidismo, el valor anda entre 60, 70, por ahí, menor de 100, pero elevado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es como una forma de medir. Y ahí tenemos la hiperprolactinemia, las causas. Hay ingestión de medicamentos, algunos antidepresivos, remedios para el colon, el sulpiride, que es un antipsicótico, un antidepresivo leve, y que se ocupaba en los años 60, 70, y se descubrió que las mujeres que tomaban sulpiride, la marca más conocida se llama Sulpilan, les salía leche. Y de hecho, hasta hace pocos años, nosotros lo ocupábamos para estimular cuando las mamás dicen, ¡ay, me sale poca leche, doctor! ¿Que puedo tomar algún remedio para que me aumente porque estoy motivada para darle pecho a la guagua, pero queda con hambre? Y le dábamos Sulpilan o Sulpiride. El problema es que después se descubrió, algunos pediatras siguen dando el Sulpilan, ojo, no está muy actualizado, pero como es un antipsicótico y también tiene una acción antidepresiva, acuérdense que el único órgano que no se desarrolla cuando nace la guagua, que no está totalmente maduro, ¿cuál creen que es? El sistema nervioso central. Por eso no nacemos caminando, hablando, conteniendo los esfínteres, porque no está maduro el sistema nervioso. Entonces, si le damos un antipsicótico, un antidepresivo, eso sabemos que va en la leche y le podemos estar dando un medicamento que trae efectos secundarios. Entonces, actualmente no lo estamos utilizando para estimular la salida de leche. Estamos ocupando la domperidona, que es de la misma familia de la cemitidina, de esa familia que actúa en el colon. Por lo tanto, la domperidona estimula la salida de leche porque aumenta la prolactina. Ojo, aparte de eso. Después tenemos que yo les hablaba de la tiroides. La TRH está aumentada, la TSH aumentada, y al estar aumentada, como comparten los receptores, aumenta también la prolactina, el hecho de tener un hipotiroidismo. ¿De acuerdo? Eso de acá. Y por último está el tomar imágenes con una resonancia, un TAC, y ver si tiene un adenoma o no tiene un adenoma, o está el síndrome de silla turca vacía, por compresión, por esa hernia que yo les hablaba. Aquí tenemos un adenoma, eso más oscurito que se ve acá,
Eso es un macroadenoma que está comprimiendo la hipófisis. Eso muchas veces los neurocirujanos lo operan para solucionar ese problema. Y por último, les llega esta niña con amenorrea a ustedes que están trabajando en la isla de Pascua o en la isla Juan Fernández porque les gusta la playa, happy, feliz, me voy 3 años a la isla de Pascua, de médico general. No van a poder derivar, no hay endocrinólogo, entonces les llegó esta niña que no le llega la regla, le hicieron un test de embarazo, salió negativo, no está embarazada y le hacemos la prueba de progesterona. Entonces esa sigla que está ahí arriba significa acetato de medroxiprogesterona, esa ACMP. Le doy 10 miligramos al día, o lo que más usamos ahora es un fármaco que se llama progesterona micronizada, de 200 miligramos, entonces yo se lo doy por una semana aproximadamente, este fármaco. ¿Y qué podría ocurrir una vez que termina el tratamiento, después de la semana de tratamiento, al 3.º o 5.º día post tratamiento, puede o no puede aparecer regla? Si aparece regla es porque había algún problema acá, disfunción del epitelio hipotalámico, un ovario poliquístico o tiene anovulación crónica. Entonces, si no quiere embarazarse, le voy a dar anticonceptivo porque tenga regla todos los meses. Pero si no me llegó la regla, al darle progesterona, tengo que pasar a la segunda fase, que es prueba de estrógeno. A ver si el problema es del endometrio, que no prolifera el endometrio, tiene un problema endometrial. Así que ahí le doy 2,5 miligramos de estradiol por 20 días. O le puedo dar un anticonceptivo que tenga alta dosis de estradiol. Entonces le doy el anticonceptivo y ahí, eso lo puede hacer un médico general, todo lo que estoy conversando ahora. Y si la prueba de estrógeno sale positiva, hay un problema que no hay estrógeno. ¿Y por qué no hay estrógeno? Porque hay un problema en la hipófisis. Y ahí voy a ver si tiene una menopausia precoz o hay un problema de ovario resistente, de alguna causa por el estilo. Entonces le voy a medir la FSH. Y si no le llega, a pesar de darle estrógeno, no le llega, tengo un síndrome de Ackermann o algún problema endometrial que no se produce endometrio y por eso no le llega la regla. Entonces, al medirle la FSH puede estar aumentada, puede tener una falla ovárica precoz o menopausia precoz, o estar disminuida o normal y ahí hay un problema hipotalámico o de hipófisis. Y ahí hay que darle otro tipo de hormona, hay que inyectarle FSH recombinante, qué sé yo. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Quién tiene la lista a todo esto? ¿Firmaron todos o falta alguien? Ya. Oh, un harto. Quiero una cosa. Son las 9:20. Cuéntame, ¿tu nombre? Laura. Laura. Doctor, la causa obstructiva que estaba mencionada como ¿Criptomenorrea eso? sí, como causa ¿Ya? de amenorrea secundaria, ¿podría también ser causa de una amenorrea primaria? Claro que sí, pues, que la niña nunca tuvo regla porque tiene algo que está obstruyendo la salida. Sí, efectivamente puede ser primaria. La secundaria generalmente se debe a infecciones muy severas, que se forma un tabique o una adherencia de las ninfas. Las ninfas son los labios menores. Entonces, producto de infecciones muy severas de transmisión sexual, estas se pegan nuevamente y por eso no permiten. Pero, por ejemplo, un tabique que nació la niñita con un tabique va a producir amenorrea primaria. Sí. De todas maneras. Esto, acuérdense, en medicina no es ingeniería, no es 1 más 1 es 2, no es que siempre ocurra esto o nunca ocurra esto. Ya van a ver con los años, con la experiencia, que van a cachar de que no es así cuadrado la cuestión, tiene sus matices, todas las enfermedades, todas las cosas. Chiquillos, descansemos un ratito, después viene lo de aborto, son las 9:20, 9:21, juntémonos, tienen 15 minutos, vayan a lavarse la cara, a tomar agua.